Son imágenes del pasado jueves, es la presentación de One, la primera novela de María Jiménez Goya. Se trata de una obra ambientada en Bidasoaldea y en Bortziriak y que está dividida en dos partes, una que transcurre en la actualidad y otra a principios del siglo XIX. Arratsaldeon, buenas tardes. La semana pasada, como bien decía Xavi, tuvimos oportunidad de estar con la autora de este libro y esto es lo que nos contaba. Estamos con María Jiménez Goya, autora del libro One. María, lo primero de todo, felicidades por la publicación. Cuéntanos un poquito, en dos pinceladas, qué trata este libro. Hola, pues muchas gracias por la enhorabuena. Bueno, One es un libro que tiene dos partes. Tiene una parte histórica, que es la época de las invasiones napoleónicas, concretamente 1813, en la zona del Bidasoa. Y luego tiene una parte contemporánea. Entonces, fundamentalmente, la parte más extensa es la parte histórica y bueno, se trata un poco de contar cómo afectaron las invasiones napoleónicas a nuestra zona, ¿no? A la zona en la que vivimos, a la zona del Bidasoa, lo que es Irún, Onyarbi y Bortziriak. Y bueno, hay un poco de todo, hay historia, hay guerra, hay amor y hay libros, hay un poquito de todo. Y bueno, ahí quería entrar yo, porque no solamente, aunque pensemos que es historia, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Esos 200 años, dos épocas distintas, lo que haces es enlazar esa historia, esos momentos históricos con guerra y amor, porque en la novela que antes nos has podido comentar, hay cuatro personajes principales y cuatro personajes muy distintos. Sí, hay dos personajes de la época actual y dos personajes de la época histórica. Son muy distintos los cuatro, sí tienen algo que les une en común, que es el amor a los libros, el amor a la literatura, y que de alguna manera es lo que une las cuatro historias, pero los cuatro son muy diferentes, sí. Siempre que hay una presentación de un libro, la pregunta es obligada: ¿por qué One? Bueno, me encantaría poder contestarte a esa pregunta, pero no voy a poder hacerlo porque para explicar la razón del título hay que leerse la novela entera. Y desvelaría de alguna manera algunos de los sucesos de la novela. Entonces, prefiero no hacerlo y que el lector intente descubrirlo. Si no lo consiguen, pues entonces luego yo ya les podemos acudir a ti. Yo había pensado, digo, One, como el número en inglés, uno, digo, el primer. A ver, eso sí puedo contar. One, el significado es uno en inglés y tiene que ver, o sea, quiere decir uno. Sí, hasta ahí sí puedo decir. ¿Por qué no Bat? Reivindicando la zona. Tiene una razón de ser el que sea One, sí. A ver, esto igual sí lo puedo decir. Porque es el idioma, el inglés, de uno de los personajes y quería ponerle el título a la novela en referencia a ese personaje. Esta novela, que vemos que tiene un tamaño bastante considerable, majo, considerable, aunque habías dicho que 457 creo páginas en papel, sí. 457, pero yo ya he escuchado que quien empieza a leer el libro se engancha de tal manera, he llegado incluso a ver unos comentarios de que se lo ha leído de una tacada, que no me quiero imaginar qué nivel de velocidad de lectura puede tener una persona, porque yo también soy de las que cojo un libro y me engancho, pero hay que leérselo. O sea, no sé cómo haces, cómo narras la historia, cómo hilas esos personajes para realmente enganchar. Tiene que ser también todo un orgullo, ¿no? Escuchar que la gente, que es una lectura amena, el libro. Eso te iba a decir, gracias por contármelo, porque bueno, estas cosas hacen ilusión, ¿no? Al final, cuando escribes para ti mismo, pero también escribes para que la gente disfrute con tu novela. Entonces me alegro mucho que haya gente que haya disfrutado. Ha habido personas que sí me lo han dicho, que les engancha. Yo he escrito la novela que a mí me gustaría leer, es lo que me ha salido. ¿Que engancha? Pues maravilloso, pero no te puedo, o sea, no he buscado trucos o no, me ha salido así, es la novela que a mí me gustaría leer y bueno, hay gente que parece que la ha enganchado, pues me alegro un montón. ¿Tu primer libro, primera novela? Sí. ¿Cuánto has tardado en tener entre tus manos este libro? Vale, desde que tuve la idea original hasta que estamos aquí ahora, mínimo 7 años. Soy muy lenta escribiendo, soy muy rápida leyendo, pero muy lenta escribiendo. Entonces,
desde que tuve la primera idea hasta que me animé a escribir las primeras letras pasaron unos 2 años. Y luego, desde que escribí la novela hasta que la he sacado, 5. ¿Por qué? Porque he corregido muchísimo. En eso soy, bueno, pues sí, me gusta corregir e intento, bueno, pues que salga algo. Yo soy una lectora apasionada y quiero que salga algo, bueno, pues que esté bien, ¿no? Entonces he tardado mucho, sí, la verdad, pero bueno, estoy bastante contenta, aunque también os tengo que decir que si la vuelvo a revisar, seguramente quitaría cosas y saldría igual otra cosa. Añadirías. Pero no creo. Normalmente cuando se corrige lo que se hace es quitar y afinar mejor las palabras, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que dejarlo. Yo creo que 7 años está bien y bueno, ahora por la siguiente. Eso te iba a decir antes de la siguiente. Quien quiera adquirir el libro, ¿dónde puede conseguirlo? Muy bien. Yo animo a quien quiera adquirirlo a que compre en comercio local. Entonces aquí en la zona tenemos, en Irún tenemos en 2 librerías. Está en Kiosco 33, que mucha gente llama la librería de Manolo, en la calle República Argentina. Luego está en la librería Bronte, en la calle Mayor, eso en Irún. Y luego en Onyarbi está en Arzu y en Vera está en Igone. Eso, quien quiera adquirir en papel y que sea de la zona. Quien viva lejos, si quiere adquirirla en papel o en ebook, la tienen en Amazon. Tanto en papel como en ebook. Y también habías comentado, ya para la gente, por así decirlo, muy importante. Importante por supuesto. Porque la cultura no tiene que tener barreras. Sí. Y aquí entramos la gente que no pueda tener esos recursos, que también tenéis accesible. Sí, el libro está en préstamo en la biblioteca de Dumboa, en la biblioteca de Onyarbi y en la biblioteca de Vera. Y estoy abierta a donarla a todas las bibliotecas que me lo pidan. O sea que aprovecho también ahora desde aquí, si hay bibliotecas de la zona que están interesadas, yo estoy encantada de donar la novela para que la pueda leer quien quiera. María, ha sido un placer y esperemos que de aquí, yo calculo 2018-2025, ¿vale? No sé si será Chu o será Bi o será 2. Por ahí van. Pero bueno, que espero que a la gente le siga gustando el libro, que lo sigan comprando y que vaya muy bien. Y nada, a seguir dándole a la escritura, buscando ya los personajes futuros. Pues muchísimas gracias, Nerea, y quiero agradeceros a vosotros por darnos la oportunidad, a los autores de la zona, a darnos a conocer también. O sea que gracias y hasta dentro de unos añitos. Pues este es el reportaje de One, el libro que se presentaba la semana pasada en Irún, y ahora vamos a hablar de tecnología. Hoy nos acompaña por Skype Vicente Ferrer, él es prescriptor jurídico tecnológico internacional. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de tecnología, de avances técnicos, información que muchas veces nos llega en los medios de comunicación, pero que nos llega a cachitos, esa información sesgada. Antes hablábamos con Vicente a micro cerrado y la verdad es que la información que nos ha facilitado es impresionante. Es tremendo, es impresionante. La verdad es que sí. Vicente, como comentábamos, está en Cartagena de Indias, en Colombia, y él se dedica a ese prescriptor jurídico internacional. Vicente, lo primero de todo, ¿nos puedes explicar a qué significa, a qué te dedicas exactamente esto de prescriptor jurídico internacional y qué es lo que haces en Cartagena de Indias? No, pues bueno, como has dicho, soy prescriptor jurídico y tecnológico, evidentemente en temas internacionales para la firma en este momento del que soy socio también, en Roca Abogados, ¿no? Bien, Cartagena de Indias es, y esto pues bueno, a nuestro traidor Antonio García Trevijano le sorprendía mucho y le causaba mucha curiosidad. Cartagena de Indias es un centro internacional importante de encuentro, tanto empresarial como cultural, hay muchos eventos en torno a eso. Además es el centro neurálgico de la inteligencia de Estados Unidos y sus aliados, posiblemente de todo el cono sur, desde la base naval de Cartagena de Indias, que es donde más tecnología y más inteligencia hay desde aquí. Si a lo mejor Ciudad de Panamá es un poco una capital de la zona, la región financiera, de ejecutar negocios, esta es un centro internacional para prepararlos, para debatirlos y muchas veces para mostrarse empresas y luego también para conocer desde luego un montón de gente interesante con mucha buena información y mucha capacidad de negociación, tanto de la Armada, por ejemplo en Colombia es la que más está relacionada con Estados Unidos, muchos de ellos incluso se forman en West Point y es, como digo, es un auténtico centro internacional
muy importante de la región, drástica, fundamental para tanto de inteligencia como de empresarial, económico y cultural, desde luego. Ahí es precisamente donde nuestro compañero Vicente ha tenido acceso a toda esta información que tiene que ver con avances tecnológicos, y a mí particularmente me han impresionado mucho los que tienen que ver con la medicina, proyectos para alargar la vida, para retrasar el envejecimiento, proyectos que son unos avances muy importantes, Vicente, y que a día de hoy ya son una realidad. No, bueno, vamos a ver, un poco esto sería sobre todo el tema de que lo hemos comentado, ese desarrollo sostenible, que en realidad, y a partir de este tema es lo que quiero mostrar, cómo ese establishment del que muchas veces criticamos y analizamos, ¿no? Cómo puede llegar a controlar y controla, necesita controlar el desarrollo, ¿no? De esa tecnología. En el caso, yo puedo certificar varias series, voy a decir varias cosas seguidas, porque mi firma es que además lo ha comprobado, ¿no? En Corea del Sur y aquí y en España, sobre todo en Corea del Sur, que es, por ejemplo, como tú has dicho, estamos hablando de, por ejemplo, nanotecnología. Nanotecnología, lo que se aplica, lo que viene es algo increíble, ¿no? Es decir, al contrario de ese presunto pesimismo de carencia que parece que nos tratan de vender para obligarnos a ese desarrollo sostenible, pues, por ejemplo, estamos hablando de que en medicina podríamos perfectamente, y ahora va a parecer increíble, en este momento existe, y eso es una realidad, tecnología para vivir más de 2 siglos, incluso más de 3 siglos, de 300 años. ¿Y esto cómo es? Pues esto es sencillamente, si tú combinas pues una oxigenación celular masiva, estamos hablando a partir de nanotecnología, con lo cual frenas completamente anulas el gen de la vejez, y una capacidad de absorción que haga que tus órganos internos se protejan más. Por ejemplo, estoy hablando de que el ser humano absorbe normalmente entre el 8 y el 15% de los líquidos o sólidos que ingiere. Si en vez del 8 al 15 fuese capaz químicamente de absorber un 70 o un 80%, imagínate, eso significa que necesitaríamos no un 10 o un 5 o un 20% menos, sino 3 veces o 4 veces menos, tanto de líquidos como de sólidos, para alimentarnos, y además nuestros órganos, que tienen genéticamente, suelen tener más o menos una duración, ¿no? Al margen de la suerte que tengamos en enfermedades o de la genética que tengamos, pues puede vivir 3 o 4 veces más. Eso significaría que, claro, la sociedad humana podría vivir 200, 300 años, ¿no? Esto no es un proyecto a largo plazo, no, esto es una realidad tangible, por ejemplo. Esto es una realidad que ya está, que nosotros, por ejemplo, en mi caso, hemos podido certificar y comprobar científicamente, y todo está, por ejemplo, en sitios de Corea del Sur. Y si está en Corea del Sur, no me cabe la menor duda que eso lo puedo yo afirmar categóricamente, pues seguramente en Estados Unidos, en algunas zonas, o en otros lugares incluso del mundo, tal vez en Rusia. Rusnano ha avanzado bastante, el monopolio, ahí se organizan casi monopolios, pues en la misma línea. La pregunta es, oye, ¿y por qué precisamente eso sería bueno frenarlo? Pues precisamente porque el Estado, o en este momento ese control, esas élites que están ahí en el establishment, y sobre todo controlando a partir de esas plataformas de deuda pública de los estados, pues no le interesa, le suena muy peligroso, ¿no? Una humanidad viviendo tanto. Lo que sí que le suena a alguien, le gusta mucho, y es lo que poco a poco progresivamente se está introduciendo sin que nos demos cuenta, son los fármacos para detener la vejez, ¿no? Porque si nos mantenemos más o menos jóvenes, de 30, de 40 años, imaginaos, hasta los 90, los 80, 90, es perfecto para el Estado, ¿no? Es decir, porque eres productivo, no gastas sanidad, sobre todo, que es uno de los grandes monumentos y de los grandes gastos públicos.
y encima aportaríamos mucho más al erario, ¿no? Seríamos mucho más activos contribuyentes y no excesivamente alargaría la vida. La vida a lo mejor se alargaría a los 110, 115 años como algo normal, pero conservaríamos prácticamente como somos adultos, o de 30 o 40 años hasta los 80 o 90 años. Esto para el Estado o para los poderes que esta vez sí que le es rentable, ¿no? Entonces, por eso no sé si más o menos no nos vamos dando cuenta, porque aquí también hay una continua negociación con esa gran parte del establishment, que son las farmacéuticas, que es un gran monstruo, incluso mucho más que el armamentístico, ¿no? Y entonces, en esa negociación, seguramente, y en vez de implementar como se hizo, ¿no? Se tiene un poco de miedo a cómo se implementó, por ejemplo, los celulares, los móviles, los teléfonos móviles, que para la gente que tiene cierto recuerdo, alguna edad, pues sabe que entre la Navidad del 96, 97 y 90, en 2 o 3 Navidades, todo el mundo de pronto tenía móvil, ¿no? Tenía celular. Entonces, en ese sentido, esto va a ser más progresivo, más lento, porque conviene, ¿no? Pero sí que y vemos productos que sin darnos cuenta van poco a poco introduciéndose, pero sí que le conviene. Esa es la buena noticia, al menos. Nos van a dejar ser jóvenes más tiempo, porque les conviene para producir y para pagar impuestos, y por supuesto, y tener deudas bancarias. Pero lo de alargar la vida es otro tema. Una cosa es eliminar la vejez, que puede estar muy bien, progresivamente, para que no nos asustemos, pero lo de alargar la vida, eso ya no es tan rentable y eso es más cuestionable, ¿no? Entonces, fíjate, y es algo tan impresionante como es. O sea, no estoy diciendo, repito, que sean proyectos a largo plazo, repito que son realidades que existen, ¿no? Y que no salen como muchas otras. Y en la red hay muchos vídeos de gentes, inventos, de cosas que incluso los compran para eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, podemos certificar, lo digo, el brown gas, que es algo que se dio a finales de los 70, ¿sí? Que era más o menos para la industria aeroespacial, pues es con el agua normal, el agua del grifo, por ejemplo, dividirla, sacar el oxígeno y el hidrógeno, obviamente, y convertirla evidentemente en energía, ¿no? En fuego o en capacidad energética calorífica. Imaginaos que con el agua del grifo directamente enchufado en la cocina nos hiciese fuego, ¿no? No necesitaríamos ya gas, o nos tendríamos ya calentador de agua, ¿no? Para el baño. Aparte en sí, es decir, tendríamos resuelto eso, además del agua, ¿no? Entonces, claro, esto supondría cambios drásticos, por no decir, como tú comentabas, es decir, lo que hemos comentado antes del tema de si tú tienes capacidad para comer 3 veces menos o 3 veces menos agua, eso implicaría también unos cambios en la industria alimenticia, ¿no? O podrían ser drásticos, no digamos en la cada vez más floreciente e influyente industria hostelera, ¿no? Como vemos en los programas de televisión. En fin, vemos toda una serie de cosas que está estallando, y que vamos a ver en qué medida esa sociedad civil tiene libertad, será capaz de dejarse dominar o no, ¿no? Es decir, porque como esas hay otras, ¿no? La nanotecnología es algo que cambia radicalmente todo, porque es el cambio total de la capacidad de transformación del ser humano, que cambia de la materia prima y de la cosa, del objeto grande a transformar, al revés, cambia radicalmente, desde lo pequeño, desde la molécula, puede construir nuevos materiales, o sea, es un cambio radical, que no necesitaría en sí mismo las materias primas como las conocemos hoy en día. La idea básica es controlar, ser capaz de manejar materiales en tamaños de 20 nanos y 50 nanos. Un nano es la millonésima parte de un metro.
Es decir, la millonésima parte de un milímetro. Un nano son 5 átomos uno al lado de otro. Pues bueno, es decir, la tecnología capaz de entre 20 y 50 nanos de manejar ese tipo de materiales, una vez que hemos alcanzado eso, podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos construir todo tipo de materiales, coches que rebotasen y que fuese imposible hacernos daño. Bueno, las posibilidades son infinitas y, por supuesto, el efecto en temas, como hemos dicho, farmacéutico o, como he dicho, energético, igual, ¿no? Aquí, evidentemente, Vicente, tal y como avanzabas, existen muchos conflictos de intereses, porque hay una serie de lobbies con unos intereses económicos muy concretos a los que todos estos avances pues les pueden estropear el negocio. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente: ¿hasta qué punto la ciudadanía, los ciudadanos pueden hacer una contrafuerza que vaya contra estos lobbies para poder beneficiarse de todos estos avances tecnológicos? ¿Es posible o esta fuerza de estos lobbies va a frenar estos avances porque evidentemente no les interesa? Se me ocurre, pues, por ejemplo, la industria agroalimentaria, que se puede ir al garete con todos estos avances. Pues mira, es decir, no es una novedad el tema del establishment, es decir, como ya comentamos a principios del siglo XX, pues la era de los plutócratas que empezó a tener fin a partir de las leyes antimonopolio que se ejecutaron con sentencias del Supremo de Estados Unidos en 1911, ¿no? Contra Rockefeller, que tenía el 80 o el 90% del petróleo mundial, contra Andrew Carnegie, que tenía el 80-90% del acero mundial, o contra JP Morgan, que tenía la electricidad prácticamente del planeta, ¿no? A través de la banca Morgan y de las minas de cobre, ¿no? Es decir, esos señores intentaban controlar y en algunos aspectos podemos decir que algunas cosas sí que lo lograron. Por ejemplo, he sabido que a Tesla lo sabotea desde luego JP Morgan, ¿no? En el sentido de decir, una vez que Morgan tiene también lo que es la energía, la corriente alterna, se hace con ella, además de la corriente directa que la había creado Thomas Alva Edison, pues y controla las principales hidroeléctricas de Estados Unidos y a partir de ahí de parte del planeta. Y las minas, claro, quiere las minas de cobre para los filamentos, para todo lo que son las líneas eléctricas, y de pronto a Tesla se le empieza a ocurrir el hacer algo que no se necesiten cables de energía a distancia, temas que ahora, pues por ejemplo, nos permiten ondas, etcétera, que nos permiten pues precisamente tener celulares o teléfonos móviles, etcétera, ¿no? En ese momento fue absolutamente saboteado hasta su muerte, ¿no? Hasta los años 30. Con toda seguridad, muchos de los avances, pues, y de esa misma forma, en este momento, es decir, vemos, por ejemplo, el tema este del brown gas, o el tema de la misma basura, que se puede con nanotecnología convertirlo en una especie de rollos o de pellets, con capacidad energética como el carbón más, o sea, 8.000 kilocalorías por kilovatio, por ejemplo, el carbón de más calidad y sin ningún lixiviado, es decir, sin ninguna emisión líquida y ninguna emisión gaseosa, o sea, totalmente ecológico. Entonces, algo así, por ejemplo, nosotros tenemos, en mi firma tuvimos un colaborador en Rusia cuando estábamos en un congreso de Rusnano, es decir, que falleció en circunstancias que se supone que eran presunto robo, y que las mismas autoridades, nuestro CEO tuvo que salir de ahí a través de la embajada de Estados Unidos, recomendado por el mismísimo Putin, ¿no? Es decir, que no tampoco acaba de mismo controlar, es decir, estamos hablando de monstruos que en el caso de Rusia sería Gazprom o varios así, ¿no? En el caso de entonces hay grandes corporaciones que evidentemente van a ponerlo difícil, ¿no? Es decir, pero la cuestión está en cambiar primero en cambiar la mentalidad, el no creernos esto de que estamos en una situación límite, cada vez más carencia, mentira. Es exactamente falso. Eso es lo que trata por gente como Peter Diamandis, que está en las redes, ¿no? En sus conversaciones TED, y de la University Singularity, gente como Elon Musk y todo lo que está desarrollando en el Silicon Valley. Es decir, nos damos cuenta que la sociedad, cuando es una sociedad
en el caso, por supuesto, de Estados Unidos, basada en la libertad colectiva, lo quiera o no, es decir, desde luego tiene menos impedimentos, ¿no? Y eso va a saltar, ¿no? Creo que estamos en un mundo en el que, es decir, si somos capaces de organizarnos, por mucho que traten de ir frenando las cosas, que son capaces de hacerlo y lo hacen, de hecho, pero esto tarde o temprano irá saltando, ¿no? Primero en información, luego alguien que va a adelantarse, etcétera, etcétera. Y bueno, es decir, esa es la clave de lo que son de ese desarrollo sostenible que no debería ser sostenible, debería ser compatible, que es otra cosa, compatible con el mundo ecológico, pero no, eso del sostenible no es más, y es un poco lo que con estos datos creo que novedosos, porque no he visto nunca que se viese, demostramos que detrás de eso hay una intención de control de la sociedad y de su capacidad de progreso, algo que no es nuevo en la historia, por supuesto, ¿no? Vicente, el encontrar información sobre estos temas en los más medios es prácticamente imposible. Investigando un poquito, adentrándose un poquito en Internet, es difícil luego distinguir la información real de la que es un fake, de la que es mentira. Es correcto, ¿no? Y eso es, pues bueno, la nueva forma de intentar ocultar, ¿no? Que esté enterrado en el Big Data. El Big Data, que es, bueno, ese monstruo de información, ¿no? que llena todo el espacio, lo que es la capacidad humana de intentar asimilar información y que reúne a toda la información que hay en la red de todo el planeta, ¿no? Entonces, claro, saber discriminar y saber encontrar y buscar, esa va a ser la clave de la información, ¿no? En el futuro. Y lo que está claro es que el establishment le viene perfecto, y ese es un poco uno de los mensajes principales, le viene perfecto el sistema de partidos y desde luego lo que es esa socialdemocracia que controla todas las instituciones y que acaba controlando, por supuesto, también los medios, y que hace que la persona, que la sociedad civil esté cada vez más sujeta, ¿no? Más sujeta a que pueda hacer en Europa, por ejemplo, lo que sí que al menos en Estados Unidos tienen más posibilidad de hacer, ¿no? Que tienen al menos esa libertad política original, ¿no? Que es la que salta, el que salte pues informaciones como esta o los avances de Elon Musk o lo que ocurre en el Silicon Valley, ¿no? Y aún así va a haber siempre una gigantesca fuerza que trate de evitarlo, ¿no? Vicente, ha sido una conversación muy, muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Hasta luego, amigos. Nosotros continuamos ahora con música porque el pasado sábado Salvador Sobral, el ganador de Eurovisión 2017, estuvo en Donostia actuando en el Jazz-al-Día. Pudimos estar con él en la rueda de prensa minutos antes de su actuación y esto es lo que nos comentaba. Sitio que es precioso, estamos en un hotel, parece que estamos en el siglo XIX, es lindísimo. Y encima es la tierra de mi amigo. Y acabo de comer, ¿qué comimos ahora? Costillas, ¿fue? Nunca en mi vida había comido unas costillas así. ¿En un minuto? En un minuto, porque tenía que vivir aquí. Si tengo algo en los dientes, por favor, no me... Photoshop, quítenlo. No estaría aquí si no fuera la Eurovisión. Entonces no puedo ser... En portugués se dice mal agradecido, no sé si se dice también... Mal, muy bien traducido ahí. No quiero ser mal agradecido tampoco, ¿sabes? La verdad es que llevé ahí una canción de la cual me orgullo muchísimo, de la cual no me harté, ¿sabes? Todavía me encanta cantarla y la gente, incluso aquí en España, la canta. Ayer en Cartagena la gente la cantaba como si fueran portugueses. Y todavía, si hubiese ido con una canción mala, me sentiría muy mal. Pero en este caso casi que me siento muy orgulloso y muchos músicos de jazz en Portugal me decían, ganaste por nosotros, fuiste por nosotros. Eso para mí valió muchísimo, ¿sabes? Que me dijeron, ahí representando nosotros. Y yo decía, wow. Mira, Alfred no conozco mucho de él, pero la chica me parece un músico interesante, me parece ella súper musical
y ella toca piano y no sé qué. Ella es un músico, ¿sabes? No es de esas cantontas, ¿no? Como le dicen. Es un músico de verdad. Y él, la verdad, no conozco mucho. Todavía no sé que va a sacar un disco, pero todavía no lo sacó, creo. No sé, y lo de la Operación Triunfo no la vi. Pero ella sí, mi hermana me la mostró, porque mi hermana fue a cantar ahí a la Operación Triunfo y a ser de jurado, hizo algo. Y entonces ella me dijo, mira esta chica y tal. Y la verdad es que tocaba súper bien. Puedo decir todavía que sigo haciendo los bares. No lo cuento a nadie, no lo anuncio. Pero mira, tengo una camiseta de ellos hoy, Fábrica de Braços Prata, que es un sitio precioso en Lisboa, un viejo palacio con un montón de conciertos a la vez. Todavía voy ahí y hago conciertos con distintos grupos que tengo. Tengo un grupo que se llama Alma Nuestra, que es un grupo de boleros tocados con arreglos de jazz. Y todavía sigo haciendo los bares, lo que pasa es que no anuncio. Pero sí, ha cambiado muchísimo, no solo por el dinero que ganamos, que creo que es mucho, mucho más, pero también las condiciones, pianos buenos, ¿sabes? Todo eso cuenta, y todo eso, el sonido, no es el mismo el sonido de un teatro aquí que en un bar, ¿sabes? A veces sí, a veces incluso tiene más encanto el bar, pero todo lo que ayuda a la música es bueno, y en este caso todos los medios y más dinero, más gente viendo también, todo eso ayuda.